cuatro causas, reconocer en sus problemas cuatro causas. Estará buena ¿por qué? En este caso, la derecha, Está mal. No, déjalo ahí nomás. bueno, porque los Sí, pero pacientes no así no. comprenden las indicaciones del médico. Entonces, hay una primera que es indicaciones del médico, ¿verdad? Porque no la entienden bien, etc. ¿Ya? Esa es una causa. Es la única, no, ¿verdad? ¿Por qué también, por qué puede ser, además, que los pacientes no atienden sus terapias? Porque tal vez son muy costosas. No pueden acceder a las terapias, ¿verdad? O no completan el régimen terapéutico de buena manera porque no hay dinero. Entonces, una segunda causa, ¿verdad? Es el costo, ¿verdad? Costo alto de medicamentos, lo que quieran, etc. Fíjense que hay dos dimensiones acá del problema, dos causas. Porque no entienden, no comprenden de buena manera, ¿Te la mando? o porque no pueden acceder a ella. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Internet. Bueno, me carga Bien. el Sí, la, teléfono. sí, la Y Dani me la desde mandó. acá, ¿verdad? Desde las causas ¿Te la mando por construyen Bluetooth? la pregunta para buscar la solución. No desde acá, porque desde acá es ¿Tenés de muy tu? general. Entonces alguien podría decir ya, entonces la pregunta va a responder es ¿cómo hago para que los pacientes adhieran más? ¿Sí o no? Ya está prendido. Pero es muy amplio. Vayan a una de las causas que identificaron, ¿verdad? Y traten de responder a esa causa. Entonces, si tomamos la de la que no entienden la receta, el que no comprenden bien. Entonces, la Eso pregunta no podría ser, ¿cómo hacemos para que los pacientes comprendan mejor su terapia? ¿Ya? Y está todo enganchado, porque si comprenden mejor su terapia, ¿qué va a mejorar? Miren la adherencia, exacto. Pero no van al macro. ¿Me van siguiendo? Sí. Van acá, entonces agarran una causa y me dicen ya, ¿cuál tomo? Bueno, la que sea más manejable, la que les haga más sentido, ¿verdad? En la que sepan más. Voy a cambiar la mía. Porque claro, acá yo podría hablar de políticas ¿A ti públicas, no se te raya pero el lápiz con eso? no entiendo tanto, entonces bueno, no la tomo. ¿Verdad? No, Que que le miras puse. tarde. Y tomo esto, entonces, Ah, ¿cómo no, que hacemos le que los puse una pacientes amiga comprendan que mejor su para terapia? la vale como 25 lucas. La pregunta Pero es muy conductora, buena. esa es la segunda pregunta. No Y acá está podría la idea. invertir. Vamos Quiero a comprarle hacer unos una marcas app de lápiz. de no sé qué. O Vamos sea, a hacer un canal de metálicas. Hay YouTube unas para que los son como pacientes. lápiz. Vamos a llamar a los pacientes todos los días de no sé Se qué. la Y podéis acá cambiar. se Yo se la el cambié, nivel de mira. creatividad Sí, voy a hacer la cambio. Sí, pues. Esa la Que son ordenen en la matriz como metálicas. y no es parte de la Pero tarea es ahora. que sí o sí Lo van a igual la mostrar en la cómica tarea, porque lo ordenen en raya la matriz más. y se quedan con las Pero ideas del se gasta segmento mucho. rojo o wow. ¿Sí? Entonces se quedan con dos ideas que sean factibles de hacer y originales. Eso es. ¿Queda más claro? Ya. ¿Por qué? Porque algunas que alcancé a leer ayer, que me llegaron, claro, hacían la pregunta desde acá, la pregunta conductora, y es muy amplio. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar la adherencia de los pacientes? Chuta, que depende de la causa, depende de qué causa quiero abordar. ¿De acuerdo? Ya, eso es súper importante. Y lo otro súper importante también es que la idea que generen, tiene que calzar en un modelo de negocios. Es una idea de negocios. ¿Ya? Entonces, en el fondo es, si vamos a hacer una app, etcétera, para mejorar la adherencia, bueno, la app tengo que lograr comercializarla de no en el viernes, ¿verdad? Tiene que entrar en un campus, la idea. Tiene que tener una fuente de ingresos, ¿verdad? Tiene que tener un segmento de clientes identificado. Entonces, claro, no es una idea que esté ajena de ser comercializada. ¿Ya? Y hablamos ya que todos los sin fines de lucro son dos cosas distintas. Pero tiene que generar ingresos, la idea. ¿De acuerdo? Para que sea sustentable, sostenible en el tiempo. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ya. Bien. Entonces tienen todo el día para poder enviarlas la parte de... Estoy pensando cómo podemos Bien, generar ingresos con la idea. dicho eso, vamos Que a se me seguir ocurrió una, avanzando pero con los contenidos. está El difícil. contenido de esta clase y el anterior es el que entra en el control de la próxima semana, del próximo lunes. ¿Cómo? ¿El contenido de esta clase el próximo lunes? Y este viernes tenemos Sí, el pues, primer del lunes control, el día viernes, ¿sí? De las dos primeras clases. Vamos a irnos en grupo. Entonces, el primer grupo a las 9, no, ¿están de acuerdo de comenzar a las 9? Que todos lleguen bien a la hora y nadie atrasado, etc. A las 9 entonces arrancamos. Primer grupo a las 9, desde apellidos desde la A hasta Leyan, Susi, ¿estás por acá? Ahí. Leyan, ¿sí? Ya. Entonces, hasta ahí. Primer grupo, hasta la L. Y segundo grupo,
comienza a las 9:30. Ya, entonces el primer grupo a las 9, el segundo grupo a las 9:30. Y a las 10 vamos a revisar la prueba. Vamos a hacer la revisión, lo mismo que hacíamos en marketing. Entonces, los que quieren, por supuesto, en obligación, vamos a revisar la pauta, etc. Y ese día no tenemos clases. ¿Bien? Y el lunes nos damos vuelta. Entonces, O sea, el próximo comienza a las miércoles ya 9 tiene el grupo, F, fuente. el segundo grupo. ¿Entre la partió primera? el viernes, ¿verdad? Está 9. Vamos. Sí, posición de la A, B, C, D, E, F. Bien. Después viene la N. Entonces, La isla igual. día lunes, ¿verdad? Día lunes estamos viendo herramientas de gestión, estamos dentro del contexto de la empresa, ¿verdad? El día viernes estamos diseñando y evaluando un proyecto que podría convertirse en una idea de negocio y meterse dentro del contexto de una empresa. El día lunes entonces estamos sumergidos en la empresa, estamos viendo lo que pasa, ¿verdad? Y son las herramientas que vamos a revisar, algunas de ellas que estudiamos ya la semana pasada. No, es como Vimos no hay un poco de la chance. historia, del contexto histórico, ¿verdad? De por qué se estudia management, por qué se estudia gestión, de dónde viene eso, de por qué es interesante hacerlo, ¿verdad? Y hablábamos que, bueno, el mundo ha ido evolucionando en su forma de hacer las cosas, de producir, de manufacturar, de comercializar, ¿verdad? Si antes era de tipo más artesanal, ¿verdad? Más uno a uno, tanto para productos y servicios, bueno, pasamos, ¿verdad?, catalizados por la revolución industrial a tener producciones en masa, ¿verdad? Se establecieron las empresas, si antes era don Giuseppe solo, ¿verdad? Él era el que hacía todo, bueno, ahora tenemos una empresa que es una organización mucho más grande, ¿verdad?, que produce en un volumen más alto, y eso motivó, ¿verdad?, el estudiar management, ¿verdad?, fue motivado por eso, porque existían estas organizaciones más grandes y había que empezar a entender cómo se organizaba, qué ocurría, ¿verdad?, cuáles eran los órdenes jerárquicos que podrían existir, etc. Es un poco el nacimiento de por qué se estudia administración, se estudia management, ¿verdad? Claro, probablemente antes no tenía tanto sentido, ¿verdad?, pero cuando una vez las empresas se empezaron a organizar, empezaron a tener otro contexto, tomó sentido. Y como les decía, canalizado, ¿verdad?, con la revolución industrial, el descubrimiento, ¿verdad?, de la máquina a vapor que impulsó todo. O sea, las cosas ya no se podían, era factible, ¿verdad?, a través de esta tecnología, hacer cosas en serie, ¿ya? En serie, con mucho volumen, etc. Entonces, vimos algunas definiciones, ¿verdad?, de administración, de management, ¿verdad?, en inglés, que coinciden en que es un proceso, ¿ya? Se habla de que la administración es un proceso que tiene un objetivo, busca un objetivo claro, ¿verdad? Combina recursos, ¿ya? Combina recursos de manera de poder alcanzar sus objetivos, ¿bien? Entonces hay diferentes definiciones, ¿verdad? Pero todas apuntan más o menos a lo mismo. En lo nuclear, ¿verdad?, es un proceso que tiene un objetivo claro, ¿verdad? Un objetivo de la empresa, un objetivo empresarial, del grupo social, en la coordinación y buen manejo de los recursos. Estamos haciendo un repaso, ¿verdad? Y hay dos grandes líneas que uno puede reconocer. Está la administración desde el punto de vista más de la gestión administrativa de las altas esferas, ¿verdad?, de los directores, quienes administran empresas que tienen que ver más con la parte estratégica, quienes diseñan el plan, ¿verdad?, definen presupuestos, y están un poco más ligadas a lo que es la administración. Uno habla de administración o gestión administrativa en ese sentido, más de planificación y control. Y por el otro lado, ¿verdad?, no menos importante, sino que en otro rol, ¿verdad?, están en las empresas la gestión operativa o el área de operaciones propiamente tal. Entonces también uno habla de gestión operativa, pero relacionada a la ejecución, a quienes ejecutan el plan, ¿verdad?, quienes administran los recursos que fueron definidos por esta más alta esfera, ¿verdad?, por los directores, por los gerentes de una empresa. Vimos el concepto entonces de administración de operaciones y suministros, que considera un sistema integral, ¿verdad?, que no solo considera y no solo se fija, se centra en la producción de una empresa, ¿verdad?, sino que además se expande y trata de entender lo que es la materia prima, lo que necesita para llevar a cabo su proceso productivo, ¿verdad?, y todo lo que es el transporte y logística de su producto o servicio, la entrega hacia el cliente final. Por lo tanto, la administración de operaciones y suministro, ¿verdad?, se hace cargo de esto de algún modo. Y veíamos esta frase que era importante, ¿verdad?, que parecía muy simple, pero la analizamos, si se acuerdan, con esa función, ¿verdad?, de la utilidad que se iguala a ingresos menos egresos. O sea, la frase
apunta directamente a un peso más en la utilidad, ¿ya? Dado esa diferencia que existe, o esa relación que existe de utilidad. Por lo tanto, es importante para buscar la eficiencia. Vimos el concepto también de eficiencia que de algún modo está detrás de un proceso productivo, detrás de la gestión, de la administración que se busca para una organización. Entonces, un poco el sistema productivo amplificado, ¿verdad? Desde el abastecimiento de los factores, lo que tiene que ver con las materias primas, la distribución de los bienes o servicios, ¿verdad? Y un proceso de logística que se encarga de toda esta cadena. La vamos a ver más adelante en una clase completa, ¿verdad? La cadena de suministro que se llama, todo lo que tiene que ver con logística. Es muy importante en la industria farmacéutica. La logística es fuerte en la industria farmacéutica, ¿ya? Porque hay mucho que hacer acá a nivel de abastecimiento de factores, ¿verdad? Control de calidad de las materias primas, de los insumos que llegan, todo lo que tiene que ver con la distribución, ¿verdad? La industria farmacéutica particularmente es intensiva en lo que es logística. Y esto, bueno, alimentado, ¿verdad?, por información que necesito, recursos, ¿verdad?, de manera de poder ir alimentando el proceso, y control de calidad que revisa, ¿verdad?, desde el abastecimiento de las materias primas, desde el input, ¿verdad?, hasta el output, que es los bienes o servicios. Hola. ¿Qué más vimos? Bueno, vimos elementos básicos que podíamos encontrar en cualquier sistema productivo, ¿verdad? Entonces, habían diferentes ejemplos. Estaban los insumos primarios, ¿verdad? Los insumos primarios que a veces se confunden con la materia prima. No, entonces cuando lo vimos en servicio se veía más claro, ¿se recuerdan? El insumo primario en un sistema hospital es el paciente. Entonces, para yo llevar a cabo mi proceso productivo de hospital, requiero de un paciente que necesita el servicio. Yo voy a combinar los distintos recursos, ¿verdad? Médicos, enfermeras, suministros, equipamiento, etcétera, de manera de poder tener el producto deseado, en este caso, en un sistema hospital, que son los individuos sanos. Por lo tanto, encontramos en cualquier tipo de sistema, ¿verdad?, al menos estos cuatro elementos básicos: los insumos primarios, los recursos, la función primaria de transformación y el producto deseado, o el output, que se llama. ¿Qué más vimos? Independiente, ¿verdad?, de cualquier tipo de organización y empresas, existen diferentes funciones y actividades, ¿verdad?, comerciales, de marketing, etc. Y Porter las ordena, lo que él llama la cadena de valor. Entonces dice, todas estas actividades que son similares en distintos tipos de organización pueden ser ordenadas en actividades primarias, ¿verdad?, y actividades que también van dando sentido y soporte a toda la operación, ¿ya? Es importante una actividad de infraestructura de la empresa, que se encargan de comprar las cosas, de mantener la empresa andando, ¿verdad? La gestión de recursos humanos es muy importante, etc. Por lo tanto, fíjense que hay una serie de actividades que son de soporte, no menos importantes, ¿verdad? Y las actividades primarias que Porter define como las operaciones, la logística de entrada, lo que tiene que ver con la materia prima de ingreso, el output, ¿verdad?, la logística de salida de los bienes, de los productos o servicios, marketing y ventas y servicios. Todo, ¿verdad?, tributando a el marketing, ¿verdad?, a tener un marketing que es de algún modo la captura que hace la empresa de valor. Entonces, una empresa crea valor, lo entrega a sus clientes a través del producto o servicio, y gana un valor, ¿verdad?, a través de la utilidad, de ese marketing también que se puede. Vimos esta ecuación también de valor, ¿verdad?, que vamos a tener a lo largo de todo el semestre. Vamos a estar considerando que es igual, está de manera directamente relacionada con resultados y calidad, y de manera inversa con los costos. Bien, entonces, de algún modo la gestión busca sostener esta ecuación y maximizarla, ¿verdad? Se quiere agregar valor siempre al segmento de clientes a través de mejorar resultados, mejorar calidad, ¿verdad?, y contener costos o bajar costos, ¿verdad? En el fondo, la combinación que resulte en la maximización del valor, ¿ya?, que es lo deseado. Cuando una empresa también está conteniendo costos, está manteniendo costos, ¿verdad?, controlando costos o bajándolos, sin tocar resultados y calidad, también está agregando más valor para la empresa. ¿Sí o no? Porque está mejorando la utilidad. Tiene que ver un poco con la frase del principio que dice un peso ahorrado, ¿verdad?, la forma de producir o distribuir. Tiene que ver con eso, ¿ya? Cuando soy capaz, ¿verdad?, de hacer una buena gestión de costos, de nuevo, sin tocar resultados y calidad, estoy agregando valor. Estoy agregando valor tanto para mi cliente, pero también para la empresa, ¿verdad?, porque estoy mejorando el marketing.
Vimos los términos de eficacia, de eficiencia, ¿verdad? Eficiencia importante, la buena utilización de los recursos. Bien, no es lo mismo entonces en el fondo alcanzar el objetivo, sino que alcanzarlo con una buena utilización. Y podríamos ordenarlo, ¿verdad?, en una matriz que vimos unos ejemplos ahí de algunos locales de farmacia, si se recuerdan, que van ordenados de manera relativa unos con otros. O sea, algunos son más o menos eficientes, ¿verdad? Llegan más o menos a la meta y pueden ser ordenados en esta matriz. Y lo deseado es esa zona de alta productividad, ¿verdad? Vimos el concepto también de productividad, que es este cociente entre el costo de las salidas, ¿verdad? Del output, de los bienes, de los productos, los servicios, versus Y después la otra clase no corta. la entrada, el costo que significa, ¿verdad?, la manufactura. Y habían tres medidas, al menos, que podían ser revisadas de productividad, una medida parcial, cuando me interesa ver algunos insumos, ¿verdad? Quiero ver cómo está haciendo la productividad de recursos humanos o la productividad de alguna materia prima en particular. Por lo tanto, vamos a ser conscientes mirando en particular algún insumo que me interese revisar, hacer gestión, ¿verdad? O una medida multifactorial donde junto más de un elemento, ¿verdad?, más de algún factor, y la medida total donde considero todos los recursos utilizados. Entonces, la medida multifactorial, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? Ninguna. Hay un error ahí en el libro, sí. Buena observación. Fíjense que los dos ejemplos son exactamente lo mismo. Pero es una pifia del libro. Así es. ¿Dudas, preguntas? Es un repaso de lo que vimos, ¿verdad?, la semana pasada, que va a entrar, por supuesto, en el control 1. ¿Ya? Entonces se recuerdan que la productividad en sí no me dice mucho, ¿no? Es una medida relativa que se compara con qué. ¿Con qué comparo la productividad para ver si estoy bien, mal, etcétera? Con la productividad de meses anteriores interna o con la Exacto. productividad del entorno. Exacto. Tal cual. Entonces yo voy traqueando, ¿verdad?, mi productividad para ver si voy al alza, a la baja, etcétera. Mi productividad de empresa de años anteriores, meses anteriores, ¿verdad?, la productividad pasada, o la productividad de la industria si es que es conocida. En muchas industrias la productividad se va midiendo. Entonces es conocida el índice de rotación que deben tener las mesas en un restaurante, por ejemplo, que no sé, debe ser de 3, voy a inventar, 3,5. Y es conocido más o menos en la industria. Si tengo una rotación de 1, no lo estoy haciendo bien, algo está pasando, ¿verdad? En la minería está medido, en la aeronáutica, etc. En algunos casos no está medido, no existe ese índice, por lo tanto, el compararme, ¿verdad?, con mi historia va a tomar sentido. Habían factores externos que influyen sobre la productividad, ¿verdad? La calidad y disponibilidad de los recursos, sin duda. Si la calidad es mala de los factores productivos que estoy usando, de las materias primas, ¿verdad?, va a golpear directamente sobre la productividad. A lo mejor no voy a usar 10 gramos de algo, voy a tener que usar 20 porque la calidad no es la mejor. Bien, entonces voy a tener que usar el doble de cartón o papel si estoy haciendo un packaging, ¿verdad?, porque no es de buena calidad. O la disponibilidad también, por supuesto, impacta y es una variable que influye, una variable externa que influye en la productividad. El entorno económico, por supuesto, también influye y hay diferentes variables. Y de manera interna, bueno, también hay cosas que influyen en la productividad. Veíamos, por ejemplo, el ambiente laboral, ¿verdad? Cuando hay un ambiente laboral hostil, la gente no quiere trabajar, está medio desanimada, etcétera, impacta directamente sobre la productividad. Y por eso aparecen todas las estrategias también un poco que buscan manejar de buena manera a las personas que trabajamos en cualquier organización. Porque en verdad lo que se está pensando al final es en la productividad, ¿verdad? Yo quiero tener personas que trabajen, o todos queremos trabajar en un buen ambiente, ¿verdad? Porque eso impacta en la productividad, tiene un impacto directo en la productividad. Bien. Lo que vamos a ver hoy, ¿verdad?, tiene que ver un poco de cómo hacemos gestión, ¿verdad? Cómo empezamos a tener estrategias o herramientas para mejorar efectivamente nuestra gestión y agregar valor, ¿verdad? Y mejorar los índices de productividad. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, un concepto que es el de proceso. Probablemente todas las organizaciones, ¿verdad?, están basadas en procesos. Y toma cada vez más relevancia, ¿verdad?, que hay una organización que certifica a las empresas acerca de sus procesos. ¿Habían escuchado de ISO? Sí. La ISO. Entonces uno habla de la ISO, etcétera, que hay de la 14.000, 15.000, etcétera, qué sé yo. Lo que hace ISO es una institución que certifica que una empresa está operando bajo un estándar, que las cosas no las hace de manera azarosa, ¿verdad?, que tiene un proceso definido, que sabe cuáles son sus
materias primas, sus inputs, ¿verdad? Los procesos de transformación y el producto deseado. Y en ese hacer, ¿verdad? Hay un estándar en el resultado que se obtiene. Bien, no es azaroso, sino que está hecho con calidad, que está muy ligado a calidad, ¿verdad? Por eso se certifica. Y esta institución, ¿verdad? Internacional, ¿verdad? Que certifica, dice que entiende por proceso un conjunto de actividades interrelacionadas que partiendo de uno o más inputs, las entradas, lo transforman generando un output, ¿verdad? Es muy simple, pero muy importante porque este es el bloque casi como del Lego, ¿ya? Con esto se construye, ¿verdad?, una organización de calidad, que esté fundamentada en calidad. Cuando ISO, ¿verdad?, esta institución entrega la certificación, pero antes de entregarle la certificación a una empresa, hay todo un proceso, ¿verdad?, de estudio de la empresa. Entonces, vienen agentes, ¿verdad?, de la ISO, agentes son como agentes del FBI, que no es personas de la ISO, ¿verdad?, vienen y revisan los procedimientos, la forma de hacer las cosas, etcétera, y después de todo un tiempo que hay, ¿verdad?, hay que pagar, las empresas pagan por eso, se tiene la certificación, que hay que mantener en el tiempo. Entonces, una vez al año vienen y hacen auditorías. ¿Bien? ¿Y hacen auditorías de qué? De los procesos, ¿ya? Y el proceso es una estrategia, ¿verdad?, para tener una organización que trabaje en función de la calidad, para hacer gestión, ¿ya? Es una herramienta básica, entonces, de cualquier organización. Esta universidad tiene procesos, ¿verdad?, establecidos. La fábrica que hace ropa tiene un proceso, o se esperaría, ¿verdad?, las grandes fábricas, etcétera. Todo ese conjunto de instituciones, organizaciones que trabajan con grandes volúmenes debiesen estar al menos superadas. Entonces, en el sistema hospital, ¿verdad?, cuando hablábamos que estas personas enfermas son el input de ese sistema productivo hospital, ¿verdad?, y las personas sanas son el output, ¿bien?, el producto deseado, el output. Bueno, lo que ocurre dentro, ¿verdad?, en esa organización, ¿verdad?, en esos procesos de transformación, efectivamente es una serie de procesos o actividades interrelacionadas, que están ordenadas, que tienen un sentido, ¿verdad?, que van agregando valor al input. Bien, eso es súper importante, ¿sí? Profe, que dijo que era output, no sé cuánto. ¿Era la persona sana o la persona enferma? El output es lo que sale de un proceso. Ah, en este ya. caso, la persona sana. Creo que los procesos están regularizados por una empresa que no tenga la ISO, ¿puede como salir al mercado o sí o sí tiene que estar certificada para poder? Buena pregunta. En algunas áreas es los gringos le dicen es un must, es como debido. Entonces, hoy día, por ejemplo, una clínica tiene que estar certificada, tal vez no en ISO, en la Joint Commission y cosas que para mantener un nivel de competitividad, ¿verdad? Vamos a ver más adelante el concepto de la ventaja competitiva. Entonces, claro, uno podría decir no están obligados, pero difícilmente van a poder generar convenios con, por ejemplo, una ISAPRE, porque ellos le van a exigir, oye, ¿tú eres estás certificado? No, no genero con FONASA, por ejemplo. Entonces, en el fondo se vuelve como un estándar en ciertos tipos de industria. Otras no están tan reguladas, o entre sí todavía no existe tanto, pero las grandes compañías, ¿verdad?, tienen ahí su sello ISO. Las farmacéuticas, todas, y por la FDA, y tienen sus procesos. O sea, todo esto que les estoy contando yo lo aprendí en la práctica en algún momento. No sé, les conté que en algún momento yo emprendí. ¿Me conté eso? Yo tuve una agencia, ¿verdad?, que todavía existe, se llama Step Therapy. Sí. Y yo la cofundé con mi socio, que hoy día sigue siendo el socio, ¿verdad?, de la empresa. Y bueno, y nuestros clientes eran los laboratorios farmacéuticos. Nosotros hacíamos contacto con pacientes para mejorar la adherencia, entonces había todo un programa, ¿verdad?, armado. Era marketing farmacéutico básicamente. Y los laboratorios nos venían a auditar todos los años. Y auditábamos, ¿verdad?, y ellos, claro, nos impulsaron a tener un sello de calidad, y finalmente la agencia se terminó certificando en ISO, pero es porque empujado por los clientes. Entonces te das cuenta que si no éramos competitivos, si queríamos cerrar un negocio con Pfizer, etc., ya, ¿ustedes están certificados? No. Difícil. Entonces, un poco eso es lo que iba. ¿Sí? Inputs y insumos van a ser lo mismo, entonces. Sí, se podría tomar como un sinónimo. Exacto. Entonces, acá ocurren los procesos.
todos los procesos que están, ¿verdad?, ordenados, que debiesen existir además siempre con la mirada de que agregan valor, que están agregando valor. Si una etapa, una actividad no agrega valor dentro de lo que se está haciendo, hay que sacarlo, ¿ya? En el fondo es chaya, como se dice, no aporta en nada. Y hay muchas empresas también que están llenas de procesos que los hacen ineficientes, ¿verdad? Hay cosas que hay que hacer, etcétera, uno no entiende por qué y no agregan valor. Entonces, la clave, ¿verdad?, de todos estos procesos deben agregar valor ¿a qué? Al input, ¿ya? Y como son procesos en cadena, cada vez que hay un nuevo input, ¿verdad?, en el fondo el output de un sistema o de un proceso es el input del otro, del que sigue, cuando están en cadena. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, proceso, ¿verdad?, es una subunidad de un sistema. Ya uno podría entender que es un bloque, ¿verdad?, una subunidad de un sistema, y se define como el conjunto de actividades estructuradas, secuenciadas, ¿verdad?, en un orden y medibles. Y eso es súper importante también. Los procesos deben poder medirse, así como medimos la productividad. Si no podemos medir algo en management, ¿verdad?, o en gestión, no podemos hacer gestión. No podemos saber si estamos bien o mal. Por lo tanto, los procesos deben poder medirse, ¿ya? Y también vamos a tener una clase que habla de los indicadores de gestión, con los indicadores de cómo vamos midiendo, ¿verdad?, los distintos procesos importantes dentro de una empresa, cuyo sentido es la producción de algo específico. Entonces tienen un sentido, un objetivo este proceso, que es producir algo, tener un output, ¿verdad?, específico con un nivel de calidad, un resultado y calidad. ¿Bien? Entonces, características de los procesos: su resultado es específico, ¿verdad?, su interrelación es ordenada, hay una secuencia, tiene límites, entrada y salida. Yo reconozco un proceso, ¿verdad?, desde que comienza en ese input, ¿verdad?, con ese insumo, y desde que sale con el output, ¿verdad? Agrega valor al input, ¿ya? Un proceso agrega valor al input. ¿Se entiende eso? No al output, ¿ya? Entonces, cuando voy entrando a la maquinita, ¿verdad?, lo que hace el proceso es agregarle valor a esto, para que salga algo con valor agregado. Perdón. Ando taco. ¿Murió? No murió. Entonces le agrega valor al input, ¿ya? Le agrega valor al input, ¿verdad?, para que salga el output, ¿verdad?, con un valor agregado. Por eso el IVA. Ahí tiene el IVA, creo que ya lo conversamos en la clase anterior. El impuesto del valor agregado. Y posee jerarquías, ¿ya? Posee jerarquías, ¿verdad? Las personas son quienes ejecutan los procesos, quienes ejecutan las actividades, por lo tanto, las personas, ¿verdad?, obviamente es parte fundamental. Somos parte fundamental dentro de cualquier proceso. Y si uno viera un ejemplo en la naturaleza, por ejemplo, entonces ya traté de buscar ejemplos para mostrar, etcétera, pero creo que hay uno que es hermoso, ¿verdad?, y que ocurre en la naturaleza y tiene todas estas características, ¿verdad?, que es la producción de ATP. Fíjense que la producción de ATP funciona exactamente como un proceso. Es una máquina perfecta, ¿verdad? Es una fábrica perfecta donde el input, ¿qué es? ¿Cuál es el insumo? La glucosa. La glucosa. ¿Ya? Ahí está el input, ahí comienza el proceso, ¿verdad? Cuando la glucosa ingresa a la célula, ¿verdad?, está el proceso de glicólisis, la formación de piruvato, etc. Entonces fíjense que hay una... Acá no se saltan etapas. Hay etapas secuenciadas, ¿verdad?, que producen ciertos resultados, ¿verdad? Entonces, en la mitocondria ocurre otra cosa, etcétera, y se produce ATP, energía, que sería el output. ¿Sí o no? Entonces, al input, ¿verdad?, la célula lo que hace es agregarle valor. A la glucosa, perdón. A la glucosa le agrega valor y lo transforma en energía. Energía necesaria, ¿verdad?, para otros procesos. Fíjense que el output, ¿verdad?, es el input de otros procesos. La energía que requiere, ¿verdad?, las células para llevar a cabo estos procesos biológicos, etc. Entonces, en la naturaleza, ¿verdad?, encontramos el ejemplo donde podemos ver todos los pasos de un proceso. Entonces, si hablamos del sistema, ¿verdad?, este conjunto mayor que acoge a estos procesos se compone de estas unidades menores. Entonces uno puede llegar a jerarquizar y a dividir. Está el sistema, los subsistemas, ¿verdad?, y dentro de los procesos. Entonces hay jerarquías, ¿verdad?, que van siendo definidas dependiendo de cuál es el interés de estudio, cómo se quiere estudiar, ¿verdad?, esa parte. Entonces, un subsistema es un conjunto de procesos interrelacionados, ¿bien?, que en sí mismo forman un sistema, pero a su vez es parte de un sistema superior. Entonces se van ordenando en función también conveniente de cómo se quiere estudiar, o mirar o hacer estudios.
Los niveles de organización o jerarquía se refieren al orden en distintos niveles, de los sistemas más simples a los más complejos. ¿Bien? Y están a cargo de personas. Personas que son los responsables de cada una de esas etapas. Estos niveles sobreviven por la interacción con otros niveles. Entonces todos los procesos, ¿verdad?, van relacionados porque, de nuevo, el output de un sistema es el input del otro. ¿Ya? Y lo vamos a ver ahí con algunos ejemplos. Entonces, si uno lo mirara, ¿verdad?, más gráficamente, está el sistema, un sistema más grande, donde hay subsistemas y en cada uno de ellos están los procesos, ¿verdad? Cada proceso que va arrojando un producto específico, un producto deseado, con un nivel de calidad, con un resultado esperado. Bien, y dentro de cada proceso hay actividades y tareas, y eso se mide, ¿ya? Y eso es medible. Entonces, el proceso de, no sé, de análisis de control de calidad por HPLC tiene etapas. Entonces, hay que hacer la actividad 1, actividad 2, etc. ¿Bien? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos, verdad, que estamos bien utilizando el proceso y que está agregándole valor finalmente a lo que queremos? Entonces, si pensamos de nuevo, volvemos al sistema, ¿verdad? Y pensamos en un sistema de urgencia, por ejemplo, en un subsistema de urgencia dentro de una clínica, de un hospital. Bien, el input tal vez sería, ¿verdad?, una persona enferma. Entonces, una persona que se siente mal, fin de semana estuvo con un carrete así power y tiene dolor de estómago, tiene una super acidez, se siente mal, va, ¿verdad?, es el input de este sistema. Y lo primero que pasa, ¿verdad? Bueno, puede pasar muchas cosas, yo acá traté de resumir lo que sucede en urgencias, ¿verdad? Es que hay alguien primero que hace una primera discriminación. Fíjense que esta persona le da sentido también a todo el resto del sistema. Y uno ahí hace el análisis, ¿verdad? Si uno fuese, por ejemplo, el jefe del área de urgencias, esa es la mirada que hay que imprimir. Es este paso, ¿verdad? ¿Tiene o no tiene sentido? ¿Está o no está agregando valor? Entonces, la primera persona discrimina, dice, bueno, usted viene por una, no sé, patología respiratoria, sí o no, no, entonces váyase por allá, respiratorio por allá, y si es infeccioso por acá, y si no por acá. Entonces hay una tarea, ¿verdad?, en este proceso que puede tener más etapas, ¿verdad? Entonces ella necesita registrar eso, ¿verdad?, en un sistema, y a lo mejor gatillar algunas cosas, por lo tanto entra, ¿verdad?, y sale de manera diferente en este proceso dentro del subsistema. Entonces, la persona se va a hacer la admisión. Se va a la admisión, ¿verdad? Le hace una serie de preguntas. Fíjense que también sigue un orden. No es que la enfermera o la tensa o quien está haciendo admisión lo hace al azar. Sigue un orden, ¿verdad? Y le toman la presión arterial, entonces está toda la etapa del triage, etc. Para que pase, bueno, efectivamente al box, ¿verdad? O a la enfermera que le va a tomar los signos vitales. Hay una serie de procesos que ocurren antes que venga el médico, ¿verdad? Entonces el médico llega, ya hicieron una serie de preguntas, etcétera, una anamnesis y revisa, ¿verdad? ¿Qué ocurre, qué pasa, etcétera? También hay un proceso que él sigue, ¿bien? Puede no estar descrito, pero sigue un proceso, ¿verdad? Y finalmente sale, ¿verdad?, a pagar. Entonces la persona sale, paga, hay otro proceso que se gatilla ahí, ¿bien? Y se va feliz, ¿ya? Se va feliz sin dolor de espalda. Bien, entonces, ¿qué debiese suceder después? Uno podría seguir ampliando esto, y uno podría decir, este es el output, ¿ya? Es el output o es el input también de otro sistema, o de otro proceso, perdón, que es el proceso que sigue con control de calidad o con calidad. Entonces vamos a llamar al paciente 3 días después para saber cómo se ha sentido, si ha tenido recaída, ¿verdad?, etcétera, y también le vamos a ofrecer algo. ¿Se acuerdan lo del modelo de negocios del viernes, relacionamiento con clientes? El módulo, ya, tiene que ver con eso. Entonces, bueno, vamos a relacionar con él, ¿verdad? Y tal vez le vamos a ofrecer que se recuerde venir un mes más, porque va a tener algunos exámenes gratis, no sé, preventivos, etc. Y esto es información, además, para las diferentes etapas, para los distintos procesos. Entonces, el paciente, ¿verdad? Y por eso existen también las encuestas. Lo que pasa es que están mal utilizadas y hoy día no llenan de encuestas, ¿verdad?, etcétera, y ya como la lata a contestarlas a veces. Pero eso ocurre. La encuesta docente, ¿ustedes la responden? Bueno, lo que busca es eso, precisamente. Entonces, el paciente se refirió y dijo, ¿sabes qué? Estuve esperando 20 minutos en la entrada porque la persona no sabía bien qué hacer y no entendió, y al final terminé yendo directo a esto. Y si eso se hace muy reiterativo, ¿verdad? Yo tomo decisiones como gestor, como manager, ¿verdad? Yo digo, oye, a lo mejor este proceso está de más.
Entonces el paciente que vaya directo acá y nos saltamos este. Y hay una serie de consecuencias de tomar decisiones de ese tipo, ¿verdad? Porque hay un paso menos o un recurso que estoy sacando de todo del subsistema. Y los costos, ¿en qué parte van de la ecuación del valor? Abajo. Por tanto, si saco costos, ¿verdad? En algo que no está agregando valor, que no está teniendo resultados y ni es de calidad, ¿qué estoy haciendo con el valor? Aumentando. ¿Para quién? Para el paciente. Y probablemente también para la clínica. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la mirada que se imprime cuando se hace gestión por proceso, ¿verdad? Cuando se entienden los procesos. Información que debiese ir al médico también, ¿verdad? Y a cada una de las etapas, de manera de poder ir mejorando, ¿verdad? El sistema. Entonces uno podría decir, bueno, este sistema o subsistema, ¿verdad? Podría ser además estar ligado a otro. Entonces fíjense que cuando la persona paga, se gatillan una serie de cosas, ¿verdad? No es que solo quede feliz sin dolor de guata, sino que el pago además es el input de todo el sistema de pago. La FONASA, ¿verdad? Y se activa FONASA, las ISAPRES y todo lo que pasa acá. Decisiones, ¿verdad? Que tal vez pasan más de manera electrónica, etc. Pero fíjense que esto es el input de todo este proceso que pasa ahí, de otro subsistema. Y así se van gatillando otros, ¿verdad? Se gatilla de vuelta laboratorios clínicos. Si la persona tiene que ir a hacer exámenes, ¿verdad? No, ¿sabe qué? Yo le voy a dar una prescripción porque hay algo medio raro, se va a hacer algunos exámenes de sangre, etc. Bueno, ese es el input de otro subsistema. Y la farmacia, ¿verdad? Si es que se va con una dispensación, le voy a dejar unos medicamentos para que tome, ¿verdad? 5 días, no tengo idea. Gatilla, ¿verdad? Otra cosa. Otros prestadores, etc. ¿Ya? Y todo eso, uno podría decir, bueno, todo eso es parte de un sistema, ¿verdad? Del sistema de salud. El sistema de salud local, el sistema de salud nacional, público, como uno quiera. ¿Se ve? ¿Lo ven? Simple, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es relevante, ¿verdad? Los procesos son súper importantes. ¿Para qué sirven? Para agregar valor, para hacer gestión, para medir, ¿verdad? Para buscar una estandarización dentro del resultado. Entonces, las etapas que podemos reconocer en un proceso, bueno, el input, ¿verdad? La entrada principal de un insumo, los procesos de transformación, tareas agrupadas y ordenadas en secuencia, las entradas laterales, también pueden haber en el proceso de transformación, ¿verdad? Entonces, dentro de este proceso, cuando veíamos, ¿verdad? Dentro del proceso clínica, a lo mejor el input, la entrada principal, ¿verdad? El paciente no es la única, sino que también vienen entradas de otros lados. Entonces, vienen exámenes, ¿verdad? O resultados que vienen del laboratorio. Me sirve también como un insumo para ir fortaleciendo el proceso. Y el output, que es el producto o servicio con las características definidas del producto deseado. Elementos, ¿verdad? Que encontramos dentro de cualquier proceso, bueno, las personas, fundamental. ¿Ya? Las tareas, las actividades son llevadas a cabo por las personas, ¿verdad? Cada vez más ayudadas por la tecnología, pero son las personas quienes ejecutan las tareas. Distribución, metabolismo. Deben tener ciertos conocimientos, habilidades, aptitudes adecuadas, ¿verdad? Todo esto que van a estudiar el día miércoles por el profesor Juan, ¿verdad? ¿Cómo configuro esto dentro de una empresa, de un proceso? ¿Cómo busco personas, ¿verdad? ¿Cómo las selecciono? ¿Cómo las capacito? ¿Cómo las ordeno en un organigrama? ¿Ya? Todo lo que es materia del día miércoles. El insumo, ¿verdad? La materia prima, los recursos, las instalaciones, las máquinas, ¿verdad? Las herramientas, software, todo. Bien, en buen estado, características adecuadas para el proceso. Ese insumo ahí está de más. El medio, hay un entorno donde se lleva a cabo todo este proceso, ¿verdad? Un entorno que es conocido. Y la metodología, los procesos deben estar escritos, ¿ya? No pueden pasar, ya no estamos en las esferas de la artesanía donde pasaba de papá al hijo, del abuelo al papá al hijo, qué sé yo, y ahí se iba, ¿verdad? Como la cultura se va un poco heredando. Acá tienen que estar escritos los procesos, ¿ya? Y están escritos. Y eso es lo que se audita cuando va a ISO, por ejemplo, audita que estén escritos y que las personas los conozcan. Y cada uno, ¿verdad? Que tiene que ejecutar una actividad, una tarea, conozca su proceso, ¿ya? Y eso es lo que se audita. Veamos un proceso explicado por un socio de Crossman. ¿Conocen la marca? Me imagino. Cross.
proceso productivo de la cerveza consiste en varias etapas. La primera de ellas es la molienda de la malta. El grano se muele y se mezcla con agua caliente en un proceso que se llama la maceración. Eso se demora aproximadamente 90 minutos y pasa por distintas etapas, 52 grados, 64, 72, termina en casi 78 grados, y ahí se disuelve todo lo que contiene el grano, el color, el azúcar y también las proteínas y minerales del grano. El producto de esto es el mosto. El mosto es un líquido que contiene todos los bondades del grano. Se transfiere a otra cuba y se mezcla con el color. Se empieza a hervir a 100 grados realmente con mucho movimiento para esterilizar el mosto. Y para disolver el amador del líquido que solamente lo logramos a temperatura de hervir. Posteriormente a este proceso, que son 90 minutos aproximadamente de cocción, tenemos que enfriar el mosto a la temperatura óptima para la levadura que escogimos para esta producción. Podemos hacer una cerveza ale o una cerveza lager. Durante la fermentación, la levadura transforma el azúcar de la malta en alcohol y gas carbónico. Este proceso dura entre 5 y 10 días en un grado alcohólico de la cerveza que estamos produciendo. Y le falta una etapa más, la maduración. Bajamos la temperatura de la cerveza fermentada a 0 grados y anexamos un tiempo de entre 2 y 6 semanas. Tenemos que filtrarla de nuevo, porque la cerveza se vuelve cristalina y transparente por la apariencia que ustedes gustan. Y finalmente la última etapa es el envasado, donde la cerveza se pone en la botella o en el barril y después se despacha al mercado para que ustedes la puedan consumir por demás en su propia casa de la botella o en su bar favorito directamente del barril en forma de chocolate. Ya, un proceso. Si se fijan, en un producto tal vez es más fácil verlo. ¿Ya? ¿Cuál sería el input de este proceso? El proceso de producción de la cerveza. Los granos. El grano, ¿verdad? Él hablaba de la molienda y de ahí parte todo. Y hay distintos recursos que se ocupan, ¿verdad? Materias primas, se van combinando con tecnología, hay etapas definidas, temperaturas, o sea, en el fondo todo lo que hacemos en laboratorio es parte de un proceso que está definido. Si no existiera, ¿verdad? La cerveza o cualquier producto que se manufactura tendría distintos niveles de estándar, distinta calidad. No siempre alcanzaría el mismo sabor, el mismo nivel, etc. Y es por eso que es importante. Cuando alguien entra a trabajar a Cross, probablemente lo capacitan en función de eso y tiene que estar escrito, porque no sé si alguien se va a acordar, ¿verdad?, de cada una de las etapas, de lo que tiene que hacer. Hay especialización también, ¿verdad? Los procesos permiten la especialización dentro de una empresa. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio, ya lo pueden hacer de a dos o si quieren juntarse en los grupos como les parezca bien, ¿verdad? Y así como él describía el proceso de elaboración de la cerveza, ¿verdad? Yo les pido que escriban, ¿verdad?, resumidamente un proceso de dispensación. Entonces escriban el proceso de dispensación de acitromicina 500 miligramos en una farmacia privada, identificando las etapas del proceso, el input, las transformaciones que ocurren y el output, y sus elementos, las personas, insumos, recursos y el entorno que participan. ¿Ya? Entonces, escríbanlo y luego lo vamos a conversar, lo vamos a revisar. ¿Ya? 10 minutos para ello. ¿Qué pasó? Que la Fran fue para ver el baño. Hay que hacer esto. ¿Le dije a la Ana que hiciera con nosotros? Ya. No, se lo sabe. Entonces, dame la pastilla para sí, a mí igual me da ¿Cómo es eso? ¿Sí te va a pasar? A mí al principio me da
¿Qué te hagas? Él le mandó. No debería tener, pero tomar foto. Más fácil. Tengo problemas. ¿Y por eso la descargué? No la había descargado tampoco. ¿Qué cosa? La aplicación. ¿De hecho GPT? Dispenser medicamentos. Dispenser ¿Y le he mandado la...? No, pero mira. Voy a poner. Ay, está que Dice eso, ahí me responde. Eso es Pinacho. ¿Qué te dice? La input sería la supervisión. Sí. Lo hicimos sería paciente que necesita la supervisión. Sí. La persona. Lo hicimos sería la supervisión. Estamos al principio. Fíjate, hacer que El cliente le hicimos sería eso, la citromicina. La persona farmacéutica, receta médica, recursos, conocimientos, el farmacéutico y paciente. Los insumos, la información médica del paciente, posibles interacciones entre otros medicamentos, habilidades de comunicación farmacéutica, conocimientos sobre la interacción del medicamento con el entorno, prioridad del paciente. En ese caso, la recursos sería claro. Y las recetas médicas. Y aquí dice insumos y medicina. ¿Qué weá, Calito? Ah, que lo dividió en input, transformación y output. El paciente que necesita la citromicina. Después en el input, ¿qué input tenéis por insumos? Como lo que va entrando, tener la citromicina. Y después output tendría que ser el paciente ya recuperado. O sea, paciente
la compró. Tratamiento, algo así. Los pacientes con tratamiento, se va con el tratamiento. Entonces, el input sería el paciente que necesita la citromicina. Sería la persona, ¿no? El paciente que requiere tratamiento con la citromicina. El insumo. Sería la citromicina. Bueno, la receta, no sé si cuente como es la farmacia. La red. Pero la farmacia no sería insumo. Sí, pues sí, porque hay una categoría. Receta. Hay que hacerlo como... ¿Qué más? Lo hice yo ya. Recursos. La receta y la bueno, me traje mi chamito, no sé qué mierda está. Lo llevo buscando no sé cuánto rato, está como perdido. ¿Cuál dice recursos químicos? Sería el químico. Los recursos son los recursos físicos como el sodio de gestión de la farmacia. Como lo que te ayuda en la farmacia. Sí, pues. Ya. O el inventario, que hay inventario. Una que yo tuve que hacer el inventario, tenía ¿En serio? Bueno, por eso todo el rato así, es igual, ¿no? ¿No escuché? Estábamos pensando en el canal. Conocimiento.
Igual, no me estresada, pero bueno. Pero pregunta eso. Ahora otra vez. Después de ahí. Ah, ¿vieron eso? Sí. Ese era un video, no arriba. Perdón. ¿Quién me dice? ¿Cómo parte todo esto? Este es el ejercicio de si ustedes estuvieran capacitando, ¿verdad?, a un auxiliar que llega a trabajar con ustedes. Y ustedes le cuentan, ¿verdad? El jefe, cuénteme cómo se dispensan, ¿verdad?, los antibióticos. Llega la receta. Y el paciente con la receta. ¿Cuál sería el input de este proceso? La receta. La receta. ¿Están todos de acuerdo? Sí. La receta es lo que gatilla esto. Fíjense que es independiente, uno podría decir errores, o uno podría pensar, el paciente. ¿Podría comprar a alguien distinto que sea el paciente en la citromicina? Sí, entonces no hay paciente. Es una receta. La receta es la que gatilla, ¿verdad?, todo el proceso de dispensación. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué hacemos después? Revisar que la receta esté bien redactada, que estén todos los datos necesarios. Exacto. Fíjense que hay una actividad que hacer con la receta misma. Entonces no es que la receta tiene que tener ciertas características. Tiene una fecha adecuada, debe que estar firmada, etc. ¿verdad? Entonces tiene que estar bien prescrita. ¿Sí? Ok, ¿qué hacemos después? Ofrecer el ¿Qué hacemos después? ¿Ofrecer alternativa? ¿Directo? Ir a buscarla. Ya, exacto, yo me iría por ahí, buscaría el stock. Entonces, ok, la receta está ok, check, vamos a ver si tengo citromicina, ¿verdad? Entonces vamos a ver si tengo citromicina, busco el stock, ¿verdad? ¿Qué hago después? Menciona la alternativa. Alternativa, ¿ya? De que están genéricos, ¿verdad? Prescritos, etcétera, hay las alternativas que existen. Ir a buscarla. Ir a buscarlo, ¿verdad? ¿Qué más? Escanearlo, hacerle la boleta, ¿verdad? Toda la parte más como de la transacción, ¿verdad? Acá es súper importante. ¿Qué cosa? Claro, usted sabe entiende cómo tomarse el medicamento, ¿verdad? Un consejo farmacéutico, tiene otra patología, etc. Entonces, una pequeña, ¿verdad?, atención farmacéutica. ¿Qué más? ¿Habrá algo más? ¿El forma de pago? Forma de pago, ¿verdad? Como me quiere pagar, que es la parte del proceso de pago, de transacción. Y priorizamos, ¿no? ¿Ah? Saludar. Saludos a es parte de. Sí, es parte de un protocolo de atención, absolutamente. O sea, por eso cuando uno iba a Starbucks había dos procesos de salud. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué se llama? El nombre, etc. En la COPEC lo tienen bien afinado, digamos. Cuando uno llega a una COPEC, como casi siempre, como
etc. Y le ofrecen limpiar el vidrio, si parte de un proceso, no es azar. ¿Cuál sería el output entonces de este proceso? La entrega De la ciclovía sí. entrega del producto. La entrega, la dispensación. La dispensación es el output. La dispensación del medicamento, ¿ya? Que puede ser el paciente o otra persona, etc. Bien, ¿ya? Y eso es todo, eso será todo. Uno podría empezar a completar el proceso con muchas más cosas, ¿sí o no? Y yo le podría preguntar, ¿qué pasa si no hay stock? Jefe, cuénteme, ¿qué hacemos en esta farmacia cuando no hay stock? Entonces hay otras cosas que sumar al proceso, ¿ya? Entonces hay otras decisiones que también se van sumando y todo empieza a crecer, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de que crezca, verdad, o se contraiga, etcétera? ¿Qué tengo que pensar siempre? ¿Qué tengo que tener en mente? Los costos. ¿Ah? ¿Quién lo dijo por ahí? El valor. ¿Ya? El valor. Siempre, siempre en mente. Sí. Claro, y hay empresas que se marean con procesos. Y nos vamos a poner una etapa para hacer esto, todo. Pero si eso lo único que hace es ir aumentando costos, ¿verdad? Costos que no se equilibran con los resultados, ¿verdad? Y la calidad, no sirve. Ese proceso o esa etapa hay que eliminarla. Esa es la visión que hay que tener. ¿Ya? Esa es la visión cuando se diseña procesos. Diseñar procesos es muy entretenido. ¿Ya? Es muy entretenido diseñar procesos. Porque es una etapa de creación. Hay que entender el negocio, ¿verdad? Y plasmarlo en un proceso. Entonces, consejo de vida, ¿verdad? Laboral, cuando ustedes salgan en un par de años más, ¿verdad? Y empiecen a trabajar, lo primero que tienen que entender cuando los contraten, ¿qué es? El proceso en que ustedes van a estar involucrados, lo tienen que entender bien. Y no, ya lo contrato, entras el lunes y suerte, un momento, explíqueme, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi rol, verdad? Dentro de algún proceso clave que yo voy a ejecutar. Es clave, ¿verdad? Tienen que comprender, tienen que entender sus procesos, porque es la única forma de que ustedes agreguen valor, que tengan una visión más integral, ¿verdad? Ok, esto se hace por este motivo, y además ustedes le hagan sentido a las personas que van a trabajar bajo su jefatura. Siempre que se les sentido a las personas, ¿verdad? Para que entiendan y hagan su labor con un sentido. No es como tienes que hacer esto y se acabó, ¿verdad? Si no hay stock tienes que hacer esto. Dejamos una explicación de por qué se hace. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, eso es lo que les contaba, ¿verdad? Cuando los contraten, necesito entender los procesos donde voy a estar involucrado, que me implican, ¿verdad? ¿Cuáles son los resultados esperados? ¿Cómo me van a medir? ¿Cómo me van a medir? ¿Me van a medir por atenciones farmacéuticas, por venta, por calidad, por encuestas, o si trabajan en producción, por el número, ¿verdad?, de lotes producidos, etc. ¿Ya? ¿Cómo van a medir su gestión? Deben conocer. ¿Para qué? Para crear valor. Entonces, uno pensaría que, claro, cuando uno entra a una empresa le entregan. ¿Ustedes conocieron la guía de teléfono? Sí. Bien. Entonces, claro, uno pensaría, bueno, me van a entregar, tome, léase esto. Ahí está de la A a la Z todo lo que ocurre en una farmacia. Y suerte. ¿Ya? Es un poco más sofisticado que eso, ¿ya? Porque uno podría pensar que este ejercicio, ¿verdad?, se vuelve impracticable en grandes sistemas que están llenas de sus procesos o procesos, ¿ya? Es impracticable el escribir, ¿verdad?, los procesos, etcétera. Por lo tanto, hay herramientas que permiten darle un poco más de sofisticación a eso, ¿verdad?, hacerlas más tangibles. Y son precisamente, como les decía antes, estos procesos los que se buscan, ¿ya? Cuando una empresa está certificada en calidad, en la Joint Commission, ¿verdad?, en una clínica, o en ISO, o en GMP, GLP, etc., lo que se certifica es esto. El auditor hace precisamente eso. Entonces dice, a ver, voy a llamar a Juan Pérez. Juan Pérez es un operador, ¿verdad?, de turno 2 de la línea de manufactura de no sé qué. Entonces venga Juan Pérez, cuénteme, ¿qué hace usted en el día? Y lo que declara Juan Pérez, ¿con qué tiene que cuadrar? Con los protocolos. Con el proceso escrito. Entonces
el auditor empieza a ver, ya, ¿qué hace cuando le falta materia prima? Ah, no sé, hay algo ahí que hacer en torno a la capacitación. Así funciona la empresa. Entonces están mal capacitados, hay que entrenar, ¿verdad? Etcétera, y eso es. Para esto este es el motivo, ¿ya? Para agregar valor, para entregar valor y rescatar valor, ¿verdad? A través de la utilidad. Entonces existen los diagramas de proceso, ¿verdad? Por eso existen, para simplificar, ¿verdad? Y no tener la guía de teléfono de la A a la Z. Entonces es una representación gráfica, ¿verdad? El esquema de la estructura de un proceso. Permite visualizar las partes, el orden, simple, ordenado, visual, y la complejidad ya varía, va a depender del tipo de proceso. Entonces son estos flujos, ¿verdad? Estos diagramas de proceso. Lo han visto antes, ¿no? Ese es el sentido. Es lo mismo que acabamos de decir, ¿verdad? Se lleva a un diagrama. Todo chato así. Finalmente termina con un diagrama, que es mucho más fácil de ver, más fácil de intervenir, de poder capacitar, ¿verdad? Explicar a las personas. Entonces la ventaja es casi obvia, ¿verdad? Es una representación gráfica de la estructura, tiene secuencias, tiene decisiones, ¿verdad? Entonces cuando yo les decía, ¿qué hacemos si no hay stock? Bueno, eso se ve más fácil acá. Ya, entonces a ver, si no hay stock, sigo un camino. Si hay stock, sigo el otro, etc. Entonces están tomando decisiones, ¿verdad? Permite, por lo tanto, entender, explicar e intervenir un proceso, ¿verdad? Yo mirando un mapa de procesos y entendiéndolo bien, por supuesto, puedo hacer gestión, puedo intervenir para agregar valor, entender qué cosas están de más, ¿verdad? Qué cosas podría sumar, etc. ¿Bien? Entonces, claro, uno podría ver gráficamente, ¿verdad?, que se ve distinto el proceso de la cerveza que nos explicó antes el socio ahí de Cross, ¿verdad? Bueno, hay todo un proceso. La selección de los granos, la molienda, ¿verdad? Están las entradas laterales, hay distintos recursos que se ocupan, máquinas, ¿verdad? Hay personas que están a cargo de cada cosa, hasta que sale el output que es la cerveza. ¿Ya? El input, ¿verdad? El output, procesos de transformación que van ocurriendo, las entradas laterales, ¿verdad? En el momento hay que agregarle el lúpulo que viene desde otro proceso y se va enriqueciendo, ¿verdad? Los procesos. Entonces encontramos personas, materiales, recursos, el entorno y la metodología, ¿verdad? Dentro de cualquier tipo de proceso. Entonces hay una estandarización para escribir estos diagramas de proceso, estos flujos. Aquí en la cerveza. Hay un estándar. Entonces, en general, la molienda. el rectángulo se ocupa para describir la operación. ¿Ya? Entonces, lo que se tiene que hacer es describir la actividad en un rectángulo. ¿Ya? No sé, dibujo un diagrama de proceso de cualquier manera, sino que tiene un estándar. Están los límites, ¿verdad? La entrada y el término, el input y el output, generalmente, ¿verdad?, está descrito con un óvalo, en un diamante, ¿verdad?, un rombo, están los puntos de decisión. Lo que va dentro de un diamante es una pregunta. Ahí va, dentro de un diamante. Es una pregunta que se responde con sí o no. Eso es. ¿Ya? No es una pregunta abierta, no da espacio a análisis. Imagínense que esto está muy ligado a todo el proceso de lógica de programación. ¿Alguien sabe programar? ¿No? Yo tampoco. Me encantaría aprender, pero no lo sé. Pero tiene mucho que ver con esto, con el orden. Si ocurre esto, haz esto, si no, es todo, etc. Si está programando, no sé, esto no es una pregunta abierta, es una pregunta cerrada. Responde con sí o no. Y la dirección del flujo, súper importante. ¿Ya? Hay otros símbolos, no los vamos a ver, ¿verdad? Cuando necesito almacenar información después de cierta actividad, va a la base de datos. Y se archiva, etc. Ya no tiene sentido en este contexto, ¿verdad? Pero por lo menos necesito que puedan manejar bien estos cuadros que están marcados. ¿Ya? Entonces, la pregunta que se responde con sí o no, inicio y fin del proceso, ¿verdad? La actividad descrita dentro del rectángulo en el sentido del flujo de cómo va el proceso. Hay software que permiten hacer esto. Entonces hay uno gratis, otro que sé yo, la herramienta de Microsoft, ¿verdad? La suite de Microsoft trae, no sé cómo se llama el de Microsoft, existe. Entonces uno lo puede hacer fácilmente. Y ahí les dejo algunas marcas, Camilo, Lucidchart, ¿verdad? SmartDraw, etc. ¿Ya? Entonces, bueno, está al inicio, ¿verdad? La solicitud de cambio de un producto en
en cualquier tipo de local. ¿Está disponible en el inventario? No. Si no está disponible, pedir a otra sucursal, ¿verdad? Y se termina el proceso, ese mismo proceso. Está disponible, ¿verdad? Localizar el modelo en el almacén, realizar el cambio del modelo cliente, en fin. Entonces uno podría complementarlo más. Uno podría decir, bueno, si alguien está pidiendo un cambio, primero que tengo que hacer antes de solicitar el cambio o el inventario. No quiero. Por ejemplo, ya en una farmacia sucede mucho los cambios. Y a veces no se entiende bien cómo se hace, qué hay que hacer. Bueno, eso es sujeto de tener un proceso muy claro. Primero, usted le pide la orden, ¿verdad? Y mira fecha, mira algunas cosas. Segundo, ¿qué hay que hacer? El estado del producto es fundamental. Sí. Lo abrieron, está intervenido, ¿verdad? Etcétera. ¿Ya? Y sigue todo un flujo de proceso. ¿Verdad? Bueno, la lámpara no funciona, la lámpara está enchufada, no, enchúfela, sí. La ampolleta está quemada, sí, reemplácela, y si no, repare la lámpara. ¿Ya? O sea, algo muy básico, pero funciona así. Preguntas, ¿verdad? Entonces los rombos que se responden con sí o que no. Son decisiones que se van tomando en el contexto de cualquier tipo de operación. Entonces el ejercicio 2 es que hagan lo que hicieron en el ejercicio 1, pero hagan un diagrama de procesos. ¿Ya? Entonces hagan un diagrama de procesos donde al menos utilicen dos preguntas. Entonces en su diagrama que hagan, al menos utilicen dos rombos. ¿Ya? Y lo revisan. Yo estoy avanzando con eso. Qué lindo. Ya vamos a terminar. Es del ejercicio anterior que hicimos. La chapita. Y ahí le está diciendo la Dani. La Dani no pierde el tiempo. Ya estamos bien. Tenemos que pasarte con la receta. Voy a dejar esto acá. Fran, Fernanda. No me pesca. La tengo acá, creo. No sé si tenéis más con este mismo bote. Y hay otras que son que se aplastan. No sé si no es que quiera el mismo aroma, sino que sea de bote así como listo. Y hay otras que son bote y esas se aplastan. Esa la tengo, pero la uso en mi casa. Pero esta la ando trayendo del pueblo. Ay, que te quedó claro. Es que el otro día también y no me pensaste porque Lo escriben a mano, obviamente. Sí. También los films. Ya, pero ahí hablamos. Ahí te hablo. Pero ahí algunos jueces pueden ver que, por ejemplo, el médico no existe, el médico está muerto, no está aquí. ¿Y en ese qué pasa cuando...? ¿Qué estás haciendo? Tiene que sí, ya, se da cuenta que le digo la... Yo lo que yo haría, sacarle una foto a la Está sentada receta. aquí. Y por lo menos esa receta al Aquí tengo no tenemos ninguna. déficit atencional con hiperactividad, entonces no me gusta sentarme como en medio porque me muevo tampoco. No sé si cachado que me movió todo el rato, pero es por eso. Si no está bien, Como ahí. si está bien, si está bien, ya no hay ningún problema. No sé qué preguntarle porque... ¿Le pregunto ahora o en la salida? ¿Qué cosa? La agua del Ishikawa. Esta misma pregunta porque Pero igual tenemos que preguntar. Ahí te genero uno, ¿no? Dani. Está como el pico. Hazme un tiro, pues. Pero está como raro. Pero ponle, dame la información del diagrama escrita, ¿no? Ah, está buenísimo. Pero no tiene decisiones, ¿o sí? Yo no. ¿Presenta receta médica? Sí, no.
¿Presenta receta médica sí o no? Ahí tenía uno de como la hueadita, que pidió como que tuvieran todos rombos. Y la otra, ¿está en el inventario de fármacos? ¿Sí o no? Ya, ahí está. Como está en stock, una wea así. ¿Está en stock? Sí y no. Y el otro que sí tenemos está a 20.000. No sé si les tinca. Al tiro ya te falta el valor. Quiero tapioca. Quiero tapioca. Como lo puedo cultivar. Y hay unos muy ricos que están nuevos, no sé si no. ¿Dónde venían ir? O algún día que salgamos vayamos todos. Porque tengo hambre. Pero cuando haya plata. A principio del próximo mes. Que ahora estamos pobres. ¿Por qué no lo tomas foto? Y le imprimes. Ay, me aflojera escribir todo eso. Yo ahora estoy implementando una tomar foto. Estoy salvado. Porque eres estudiante todavía. Ay, 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 ay. ¿El integrador no es muy pesado? Hasta el momento tuvimos la primera clase y era como raro. ¿En qué sentido? Porque igual encima te hacían como una receta cualquiera, ¿te pasaba? Y tú tenías que decir si estaba bien, qué reacción adversa tenía. La receta. Y eran fármacos que yo nunca había visto. O sea, suele pasar en la farmacia. La rueda de integrador después de la farmacia. Cuando trabajé en farmacia lo que hacía era googlear. Como que según lo que entendía en la receta la googleaba rápido y decía, ¿y para qué es? Para la presión, no sé por ejemplo. Yo, entonces se llama tanto, y me decían sí, y ahí lo buscaba. Sí, porque a veces los nombres de fantasía no tienen nada que ver. No se cachan. ¿No? Y tenéis que revisar el folio de la receta, que venga la timbre, qué. Toda esa weá, pues. Sí, A mí me costaba igual al principio, pero aprendí a la mala nomás. Inventar productos sí se Que uno despacha. aprende haciendo las cosas, lamentablemente. Como que deberían habernos hecho trabajar más en farmacia, sí, pues, auxiliares, por ejemplo. Y si el producto no está, Antes. más práctica. Sí, como más ir a terreno, porque esa weá uno la aprende como en el día a día, como te acostumbráis a hacer Eso. entre más lo hagáis, más cachai. Más cachai. Pero si no lo haces nunca, no cacháis nada. Pues. ya. Sugerir ir a otro local. Se despacha, ya después viene el tema Hacer un diagrama. del pago. En la prueba. ¿Cómo? En la prueba nos harán hacer un diagrama. ¿En esta? Tal vez, pero igual ya estoy como ya tengo en mi corazón impregnado ya la weá. Oye, Es un sí, trauma. Con integrador, con eso. Es un trauma ya, no se me va a olvidar. Es horrible. ¿Para qué sirve? Algunos me preguntan para qué sirve el medicamento, pero más que nada preguntan por medicamentos comunes, como por ejemplo, ¿para qué sirve el paracetamol? ¿Para qué sirve la ibuprofeno? ¿Para qué sirve un jarabe para la tos? Pero nunca me preguntan así como para qué sirve la metformina, para qué sirve la ¿Cómo responder una Sí. En este caso, yo aquí, por el momento que se despache, yo voy a hacer algo extra. Pero esto no debería estar. Lo voy a poner como sugerir o dar una atención para no sé. ¿Cuánto le dieron al citromicina? 500. Ah, está bien. ¿Y por cuánto? ¿No sale? Eso sí no está. Puede ser 500, debería ser 500 cada dos. Cada 24. Cada 24 y dependiendo de que tenga los días, porque hay veces que se ocupa más días para como prevención de la neumonía. y La cosas así. NAC, justamente se manda el NAC. Como que lo dan 21 días, igual es raro.
pero Sí, me se ha suele hacer pasado. si no funciona ni una web. Pero Que hay gente que habitualmente viene a son internet 7 con los días. puntos de efectivo, no sé, 10.000. Y el medicamento 5 a cuesta 7 11.000. No le alcanza. ¿Ya han tenido controles? O si quiere pagar con ¿De qué tarjeta, clínica? algo de 3.000. ¿Cuándo y empieza? tenía máximo 2.000 pesos, entonces tiene que... Son 4. Ah, no, Van po. a- Son una semana antes de la prueba, pues claro. Se van a hacer un- Una semana, entra toda la materia. transferencia sin Y una semana antes, sí. Mini excelente. Conche tu madre, no sabía eso. Sí, entra todo. Muy difícil. Son como... Está todo bien, a la hora de pagar, como que... La de pedir que no se me hizo difícil. Pero ¿cuál coja precio? A mí la que se me hizo más difícil fue... Pero en el caso de que todo esté bien, Ah, ya, espera. porque vuelvo al tiro. había estudiado bien, eso no me dice. Y porque el caso clínico que pusieron, como que el paciente estaba sano, no tenía nada, estaba bien todo. Entonces tú no estás acostumbrado a que el paciente esté sano, pero tú siempre le vas a ver un problema. Pues, Entonces, ¿cómo dijimos anteriormente que comenzaba el proceso? Sí, con la presentación de la receta. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, presentación de la receta. ¿Ya? Se inicia el proceso. Entonces, ¿qué sigue? ¿Un rombo? ¿Validar la receta? ¿Sí? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. Está bien Entonces, escrita. ¿es válida la receta? Ya, entonces fíjense que esto es información, ¿verdad? Que va a seguir una persona que necesitamos que siga el proceso de buena manera. Entonces, claro, uno podría ir derechamente a preguntar esto o poner dentro de una actividad lo que se debe revisar. ¿Sí o no? Sí. Uno podría decir, versus esto, ¿verdad? El versus es poner una actividad que diga, en el fondo, revisar si... ¿Qué significa en el fondo que la receta sea válida? Que tenga todo, que tenga la fila. Ya, pero bien específico, estas son tareas que alguien tiene que ejecutar. Entonces, en el fondo, claro, que sea muy amplio no nos sirve en el contexto de la operación. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué tiene que revisar puntualmente la persona para entender que la receta es válida? El número de folio. Ya, entonces fíjense que hay una serie de características y si este proceso lo llevamos a productos Tiene que ser controlados, firma ¿verdad? a puño. Eso. Stocks, ¿verdad? Con prescripción por receta cheque, etcétera, hay matices del proceso. O sea, hay cosas que revisar diferentes, ¿no? Entonces, en el fondo, claro, uno podría generalizar esto y vamos a hacer una mí me daba miedo diferenciación esa de weá. citromicina. Sí, sino la que es una revisaba receta. de como Tal 5 vez la veces. primera decisión es entender qué tipo de producto es el que vamos a dispensar, ¿no? Un producto controlado, Que a mí ¿verdad? el químico, Antibiótico, que era mi jefe, me stock, dijo, etcétera, el paciente. y me hacía revisar la receta a mí, obviamente con él ahí, En el fondo va a depender para un poco ver de lo que cómo queramos que yo hacer. aprendiera. Y Entonces, así, claro, no quiero más que equivocarme. esto, Eso. porque es muy amplio para alguien que necesita seguir esta instrucción, probablemente es indicarle qué tiene que revisar. ¿Ya? La fecha igual es importante. Claro, lo que pasa es que yo pondría acá el rectángulo de entonces, en fondo es revisar, por el circulito, fíjate que ¿De que las versiones no son las ¿Cuándo es 22? ¿Este jueves? Sí. No, sí. uno podría poner Igual sí, que me quiero teñir el pelo. entonces revisar, Igual podría teñirme el pelo. Ah, pero hay serie de cosas, control. ¿verdad? Sí. Y lo que viene luego es, de esa revisión, es, ahora sí, la receta está completa, Ya, pero o es estudio válida, mañana. ¿verdad? O es válida, etcétera, y ahí Que viene tengo todo el simulación de proceso. pediatría, Entonces, en el pero fondo no sé es qué estudio. sí Estoy estudiando la clase, la voy a pasar en limpio, como ¿qué hacemos si es mini no? resumen. Eso. No sé. Y No sé. Claro, o sea, uno No me podría acuerdo de qué explicar, fue la. ¿sí o no? Esa fue la. Esta es la primera simulación, pues. Hay que explicar, ¿verdad? ¿puedo evaluar? Enseñarle No, al ¿cómo paciente evaluar? Sí, pues sí, ¿por porque qué lo todas son podemos evaluadas. dispensar? ¿Verdad? ¿La primera? Entonces hay una mala práctica Ayer. Ah, ya. que se usa Ah, ya que sé. es- Simulación. pero es mala práctica que es no tenemos tantos productos, pero es para evitar esto. Hacen la simulación Estamos enseñando al paciente y después se van a la sala estamos y hacen PRM, a veces piden 4 PRM y que el principal lo desglose. Entonces, explicar, enseñar, educar, ¿verdad? Etcétera, punto. ¿Qué hacemos después?
marco la receta. Me distraje. Al paciente, claro, se le solicita que traiga Tienes que una entregarlo nueva escrito. receta, ¿verdad? Sí. Se le hace una solicitud al Con tu paciente grupo. y Claro. ¿Y a los grupos siempre son distintos? No. tiene que partir de nuevo, Ah, no lo han así que dicho, una grupo. nueva receta, Es que le van a decir ese momento. terminamos esa vertical. ¿De clínica? Sí. ¿Qué pasa si la receta está completa? Ya, entonces vemos si hay stock, ¿verdad? Ay, qué frío. Es de orden de lista. Revisar. Entonces, de nuevo, Lo hacen con algunos orden de lista. estuve mirando, Ojalá, ¿verdad? Me porque mostraron si no, algunos sí me pusieron toca una comer pregunta al tiro, es ¿hay o no hay stock? Ya Me presenta tocaría su con los simplificación de nuevo. Mauri. ¿Cómo se revisa el stock? De nuevo, esto es instrucciones que alguien va a seguir. Porque mis amigos, tengo más amigos en ese Entonces, ramo. revisar en el Porque computador si hay stock, tenía ¿verdad? Y mi si grupo que de hay amigos, sí que va a uno hacer. y Y validar ahora el estamos estatus juntos. si está así o no, que es ahí cuál es el stock. pero están otros días. Entonces, sobre todo cuando están en números pequeños. Entonces, algo hay que hacer. Ahí algo hay que hacer externo. Luego viene la pregunta. Yo había elegido el viernes, pero me cambiaron al martes y yo me cambié al miércoles para no quedar tan pegado con el lunes porque mañana no tengo Si ni no hay stock, ¿qué hacemos? Entonces voy a estudiar, ¿cachai? Tengo tiempo para estudiar para la simulación. Sí, yo también la tenía los miércoles. Ah, los miércoles leo Ya, mucho y ahí mejor que los vienen los elementos diferenciadores. ¿Se acuerdan Ojalá. de la propuesta de valor Yo te del puse. viernes? Bueno, en estas etapas, ¿verdad? Manifestando, Es donde las manifestando. empresas se pueden empezar a Al día diferenciar. jueves le fue súper mal. Está desde, no tengo stock, vuelva el lunes, hasta hacer una No, batería de pero- cosas para dejar al cliente bien satisfecho, ¿verdad? O al paciente con una solución. Y acá viene la diferenciación. ¿Sí? Profe, después de si es válida la receta o no, puede venir al tiro la pregunta de si hay esto, o sea, si la respuesta es sí, puede venir al tiro la pregunta de si hay esto o no. Es lo que decía precisamente, que como esto es una instrucción que alguien va a seguir, ¿verdad? Tengo que ser específico. Y después de que Entonces, decía que no tengo hay que, stock, antes de entender si hay stock o no, tengo examinar. que enseñarle a la persona, Parece. potenciar verlo en el proceso, de cómo se revisa si hay stock. Y si solo pongo la pregunta, me estoy saltando esta etapa, ¿me explico? Entonces, para que la persona vea si hay stock, tiene que entrar al computador, poner las No, pues tenemos ética. claves, o ir al instante, validar. Hay una serie de tareas que hacer antes de decidir si es que hay o no hay. ¿Sí? Ya, bueno, acá nos ponemos creativos, ¿verdad? Cuando acá está la innovación, se lo llevamos a la casa, hablamos nosotros con el médico, vengan 2 horas, etc. ¿Verdad? Acá viene la marca de la farmacia, ¿verdad? Acá parte de la propuesta de valor, ¿sí? Profe, ¿serviría buscar como en el sistema si en otra sucursal cercana hay? Por supuesto, claro. Yo lo Esa es quería una hacer. alternativa. Entonces, buscar si es que es una cadena. Si es que es una cadena, buscar en otro local cercano, si es que hay. Y si no hay, entonces fíjate que se empieza a abrir el árbol. No hay stock en la otra farmacia, en el local. Entonces algo hay que hacer. ¿Sí? Bueno, si hay stock, ¿qué hacemos? Sí. O de buscarla en la sucursal de Ya, pero ahí caemos un poco en la tentación de tratar de terminar el tiro. Hay stock. ¿Hay algo que hacer? Ofrecer otra opción de bioequivalencia. Entonces, ofrecer alternativas, ¿verdad? Preguntarle por el medio de pago, sabe o no sabe usar el producto, ¿verdad? Educarlo. Fíjense que hay una serie de actividades que también van con preguntas o no. Uno podría decir, ¿sabe o no usar el producto? A lo mejor un paciente crónico que lleva 20 años usando, no sé, y sabe perfecto. Pero un paciente nuevo que le dieron, no sé, un antilaustomatoso y no tiene idea. ¿Usted sabe o no sabe? Sí. Si sabe, sí. Si no, bueno, tal vez la otra persona farmacéutica, etc. ¿Sí? Bueno, entonces hay una serie de etapas, ¿verdad? Hasta que finalmente, ¿cuál es el output? Entrega el producto. ¿Ya? Entonces, si seguimos esta vertical, bueno, el paciente, ¿verdad? Paciente con, o no, perdón, es la dispensación. Producto dispensado. Porque podría ser o no el paciente. Claro, también podría decidir no comprarlo, entre medio. Entonces uno puede decide no comprarlo. ¿Por qué? Entonces uno le explica que la receta tenga cuidado, que le dura cierta fecha. Y etc. ¿Ya? Entonces uno va con... Claro, un poco todos los elementos que uno puede agregar. De nuevo, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Acá. Ya, entonces, si es que vamos a hacer la gestión con otro local de la farmacia, si le vamos a pegar, etcétera, ¿estamos agregando valor? Sí, listo. Sumamos. Si no, no lo sumemos.
¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Hace sentido? Sí. Ya, entonces, proceso súper importante, es una herramienta, ¿verdad?, para hacer gestión. Los procesos son herramientas para hacer gestión. Hoy día las grandes empresas, organizaciones trabajan, hacen una gestión basada en procesos, ¿ya? Así se ve, por ejemplo, este es un ejemplo de cómo se ve un proceso escrito, ¿ya? Lo que se audita ISO, por ejemplo. Está el nombre del proceso, ¿verdad? Un resumen, está cuál es el objetivo del proceso, bien, cuál es el propósito, ¿verdad? Cuál es el alcance, tienen ciertas responsabilidades. No hablamos de recursos, ¿verdad? ¿Qué recursos están implicados en este proceso? Algunos recursos. Las personas, primero, fundamentales. ¿Ya? ¿Qué más? Los medicamentos son parte de un recurso necesario, ¿verdad? Tecnológico. El computador, el medio de pago, la infraestructura, ¿verdad? Los gestantes, todo lo que se necesite para llevar a cabo el proceso de transformación. ¿Ya? Bien. Entonces, hay un 2.0, si uno quiere, ¿verdad? De este tipo de diagramas de flujo, que lo que hace es identificar qué persona tiene qué responsabilidad. Entonces se van intercambiando. Tiene la misma lógica, ¿verdad? Pero uno dice, ok, el inicio, ¿verdad?, es responsabilidad del auxiliar, por decir algo. Entonces el auxiliar va a ser quien tiene el inicio. Si hay una duda en el proceso o es complejo, etcétera, llama al farmacéutico y pasa a toda la línea, ¿verdad?, del proceso que sigue el farmacéutico. Entonces el farmacéutico resuelve, etcétera, qué sé yo, vuelve al vendedor. ¿Me explico? Y si queremos sumar, por ejemplo, a la bodega, el centro de distribución, entonces no hay stock, etcétera, bueno, se gatilla algo hacia el centro de distribución. Gatillamos una orden de compra, que nos vengan a buscar el producto, a retirar, a dejar, etcétera. Entonces, lo que va haciendo esta mirada, ¿verdad?, de estos tipos de procesos es que diferencia quién tiene la responsabilidad en qué etapa. Entonces, características de los procesos, bueno, repetitivo, ¿verdad? Debe permitir que sea repetitivo, debe permitir un estándar para que el resultado sea siempre similar. Disminuir la variabilidad de los resultados, eso es lo que busca, ¿verdad?, por la repetición. Debe tener, por supuesto, un objetivo, qué hace el proceso, para qué lo hace, quién participa de él, quién es el responsable. Todo proceso tiene un responsable, ¿verdad? ¿Quién es el responsable de este proceso en la farmacia? El farmacéutico, no hay otro, no hay ambigüedad, no es que, el farmacéutico, ¿cuál es el responsable? Participan los auxiliares, participan otras personas, etcétera, pero el responsable del proceso es el farmacéutico. Límites claros, input, output, ¿verdad? Debe poder medirse, eso también es súper importante, entonces tenemos que poder medirlo. ¿Cómo podríamos medir que este proceso está siendo efectivo, por ejemplo? Por ejemplo, con la venta, uno podría medir la venta o la cantidad de prescripciones que se hacen. ¿Se podrá medir de otra manera? Sí. ¿Quién lo dijo? ¿Me escucharon a la compañera? Sí. Compañera, ¿qué dijo? Cliente satisfecho. Claro, la encuesta es una forma de medir si estoy siendo bueno o no en esto, es con una encuesta. Entonces, en el fondo, los clientes están satisfechos, ¿verdad? No sé, tienen 5 estrellas de puntuación, etc. Bien, hay formas en que yo debo el tiempo, yo podría medir el tiempo de esto. ¿Cuánto me demoro en dispensar una receta, verdad? Yo necesito que sea ágil el proceso, que no merme en calidad, ¿verdad? Pero quiero tener que sea en menos tiempo, porque menos tiempo, ¿verdad?, significa que tal vez la persona que está esperando en la fila y que tiene el número 50 y voy en el 20 no se aburre, se vaya. Entonces, todos esos detalles son importantes, ¿verdad? Entonces quiero que el proceso suceda de manera expedita, rápida, etc. Debe poder medir para tomar decisiones. Entonces, el proceso de reposición de productos en módulos, por ejemplo, es uno de los tantos procesos que pueden ocurrir en una farmacia. Reproducible, ¿verdad? Una característica de los procesos se diseñan para producir un resultado repetitivo, el estándar. Uno busca el estándar, ¿verdad? Y eso es lo que se va certificando. Se hace gestión y mejora del proceso. Entonces, mirando esto, ¿verdad?, de cuando en vez y entendiendo el proceso, yo puedo hacer gestión. Yo lo mejoro. ¿Sabes qué? Esto no está agregando. O vamos a sumar acá algo que va a agregar más valor, ¿verdad? Son auditables y con eso terminamos. ¿Ya? Entonces, próximo lunes tenemos el control. Entra
era los contenidos del lunes pasado y este. Y vamos a dividirnos en dos grupos. El lunes comienza el grupo de 2 a las 9, desde AM. Espérate, comienza el grupo 2. Sí, entonces yo llevo después. Y el viernes tenemos el control del día viernes. ¿Sabes que soy yo? Tú te tienes que cambiar. Hemos tenido 2 clases del viernes. Profe, No, pues el viernes. tengo cambio. Profe, Un minuto.